Bienvenido al podcast de la Biblia al desnudo. En el último episodio del podcast, revisé mi punto de vista sobre el significado del bautismo y lo apliqué al bautismo de adultos o creyentes. En este episodio, quiero centrarme en el tema de la modalidad del bautismo, cómo se hace. Como saben la mayoría de los oyentes, la mayoría de las iglesias que bautizan a los bebés usan el método de aspersión, mientras que la mayoría de las que rechazan el bautismo de bebés usan la inmersión o zambullir. Los destinatarios del bautismo se sumergen en el agua 1 o 3 veces. Sin embargo, hay algunos cruces de límites en ciertas circunstancias, ya que algunas iglesias ortodoxas griegas, al menos según lo que he leído, sumergen a los bebés en el bautismo. Verter es mucho menos común hoy en día, aunque prevaleció en los primeros tiempos de la historia de la Iglesia, ya que parecía más consistente con el lenguaje de lavado de varios pasajes relacionados con el bautismo. Entonces, ¿quién tiene razón? Por razones que quedarán claras, realmente no creo que importe en absoluto. Algunos eruditos buscan probar que rociar o derramar era la práctica apostólica del Nuevo Testamento sobre la base de la arqueología y otros textos antiguos fuera del Nuevo Testamento que hablan sobre el Nuevo Testamento. Por ejemplo, los baptisterios y las pilas bautismales que datan de los siglos 4 o 5 después de Cristo son demasiado pequeños para sumergirlos, por lo que se argumenta que esto sugiere rociar o derramar. Imágenes en forma de frescos que datan del siglo III después de Cristo representan actos de derramamiento como modo de bautismo. Los comentarios textuales sobre el bautismo que datan del siglo II después de Cristo también mencionan el derramamiento y la aspersión como el modo de bautismo. El problema con este tipo de testimonio es que no puede responder la pregunta del modo de manera concluyente, ya que la evidencia es, por definición, incompleta y posterior al Nuevo Testamento mismo. No podemos imaginar que tenemos una visión completa de las prácticas de la antigüedad, ya que la gran mayoría de los textos y artefactos se pierden en la historia. Por ello, el debate se centra más en el significado de baptizo, la palabra en el Nuevo Testamento traducida como bautizar. Así que hablemos de esa palabra. Baptizo y la palabra relacionada, bapto, no tienen ningún significado técnico o ritual en el griego clásico. En otras palabras, no se usan para denotar un rito pagano específico anterior a la era del Nuevo Testamento, por lo que no nos ofrecen una analogía específica que los autores del Nuevo Testamento puedan haber tenido en mente. Había ritos de purificación en el culto griego y romano, pero no se llaman bautismos. En cambio, los griegos llamaron a su rito purificador, catarsis, y los romanos se refirieron a los suyos con la palabra lustratio. La aspersión fue el modo en ambos casos. Judíos y cristianos adoptaron más tarde baptizo, la palabra, para denotar ritos de purificación en las iglesias o asambleas judías y cristianas, pero cualquier conexión específica con la era clásica es incierta. Los léxicos griegos nos informan que bapto y baptizo, antes de la adopción judía y cristiana, significaba sumergir en el agua, hundirse bajo el agua y teñir o teñir en un líquido. La palabra baptizo se emplea en la Septuaginta en contextos que probablemente hablan de inmersión, pero no de manera inclusiva. La palabra también se usa en algunos contextos que pueden tener o no la inmersión a la vista. Quiero dar algunos ejemplos. En 2 de Reyes 5:14, leemos, él entonces descendió, y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Naamán, por supuesto, era leproso, y baja y se zambulló en el Jordán 7 veces. La palabra zambullir en la Septuaginta es la palabra griega baptizo. Así que 2 de Reyes 5:14 en esta traducción hace un buen trabajo al usar la palabra zambullir, ya que la palabra hebrea usada en el texto masorético en este lugar, el Antiguo Testamento hebreo real, para lo que hace Naamán significa sumergir. No es la palabra normal para simplemente lavar. Dicho esto, es posible que el versículo signifique que Naamán entró al agua 7 veces y se bañó. Puede que se haya sumergido 7 veces o no, pero, sinceramente, eso parece un poco forzado. Si yo fuera un leproso y me dijeran que me bañara en el Jordán, me aseguraría de que todo mi cuerpo entrara. Los siguientes 2 ejemplos son de libros de la Septuaginta que no están incluidos en el canon protestante,
por lo que pueden no ser familiares. Son menos claros en cuanto a lo que podría significar la acción baptizo. Verá que puede implicar inmersión, pero probablemente no. En Judith 12:7, leemos que Judith, cada noche iba al valle de Betulia y se lavaba. La palabra, lavaba, por supuesto, es baptizo. ¿Qué hizo ella en realidad? ¿Se sumergió en el manantial o simplemente se lavó, derramó y frotó el agua sobre sí misma? No lo sabemos. En Eclesiástico 24:25, y una nota al pie aquí en las traducciones al inglés más recientes de la Septuaginta, este versículo es Eclesiástico 34:30, leemos, cuando uno se baña, baptizo, debido a un cadáver y cuando se lo vuelve a tocar, que ganó con su lavado. El verbo, lavar, al final es diferente al que se traduce como bañar. La palabra traducida, bañar, es baptizo. De nuevo, no está claro qué acciones está realizando realmente la persona. Así que estos pasajes son ambiguos. No está claro que baptizo signifique inmersión o no, aunque por supuesto que podría serlo. Por otro lado, hay otros usos del término en la Septuaginta que obviamente describen inmersión o zambullido. Por ejemplo, en Josué 3:15, leemos acerca de los sacerdotes que llevan el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua. La palabra mojados allí es bapto. Así que los sacerdotes llevan el arca hasta la orilla del agua y sumergen sus pies en el agua. Sugeriría que si están sumergiendo sus pies en agua, sus pies se sumergirán bajo el agua. Va a romper la línea de agua. Entonces, la idea de inmersión o zambullido es bastante clara aquí. Levítico 11:32, un pasaje de pureza ritual, dice, y todo aquello sobre lo que cayere algo de ellos después de muertos, será inmundo, sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja, será metido en agua, bapto, y quedará inmundo hasta la noche, entonces quedará limpio. Después de que ha sido baptuado en agua, estará limpio. Entonces parecería que debido a que desea eliminar la impureza de cualquier objeto que pondría todo dentro del agua. No creo que sea tan claro como Josué 3:15, pero parece que requiere una cobertura completa. Así que podemos ver a partir de estos ejemplos que el griego de la Septuaginta no siempre es precisamente claro en cuanto a que baptizo significa sumergirse. Puede que sí, pero también puede que no. Volviendo al Nuevo Testamento, hay varios pasajes que conservan este tipo de ambigüedad. En otras palabras, a veces el contexto parece dejar claro que baptizo probablemente describe lavar pero no sumergir. Hay ambigüedad. Por ejemplo, en Lucas 11:38, se nos informa que cierto fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado, baptizo, antes de comer. Parecería bastante absurdo insistir en que este fariseo esperaba que Jesús fuera completamente sumergido en agua antes de comer. Es mucho más coherente suponer que la irritación del fariseo con Jesús se derivó de observar que Jesús no se lavaba las manos ritualmente antes de comer. Esa sería una expectativa en consonancia con la ceremonia a la que se refieren Mateo 15:2 y Marcos 7:3-4, que muy probablemente consistía en verter agua sobre las manos. También se alude a esta práctica en Segunda de Reyes 3:11 y Lucas 7:44. Otro pasaje que se relaciona con el mismo tema es Marcos 7:4. Allí leemos, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Baptizo es el verbo traducido, lavar. Nuevamente, tiene poco sentido ver esto como personas que se sumergen antes de comer cada vez que regresan a casa del mercado. El lavado de manos es mucho más lógico. Ahora, aquellos que argumentan que la inmersión es el modo necesario se basan en gran medida en Romanos 6:3-6. Este pasaje describe la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. En los versículos 3-4 leemos, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El argumento es que esta imagen, muerte, sepultura y resurrección a una nueva vida, debe informar el significado de la palabra, baptizo, usado en el pasaje.
Esta imaginería, tan continúa el argumento, solo puede lograrse mediante el acto de sumergir a una persona en el agua del bautismo y luego sacarla. En otras palabras, quienes insisten en la inmersión se enfocan en un presunto movimiento involucrado en el término baptizo. Es decir, definen el término al suponer que el movimiento involucrado en el verbo impulsa el significado. Los bautistas, por supuesto, son conocidos por insistir en la inmersión, y la lógica anterior tiene sentido si se supone que el movimiento es el objetivo del verbo. Pero eso en realidad no es seguro. Hay algunos problemas con el uso de este pasaje y obtener el significado del verbo de esta idea. Primero, ni siquiera está claro que Romanos 6:3 al 6 tenga algo que ver con el bautismo en agua. El pasaje nunca menciona el agua. Habla de ser bautizado en la muerte de Jesús. Ahora bien, es interesante que católicos y luteranos, por ejemplo, también supongan que el bautismo en agua está a la vista en Romanos 6, por lo que basan sus respectivos puntos de vista sobre la relación del bautismo y la salvación en este pasaje. Pero el agua nunca se menciona. Pablo podría estar usando simplemente una palabra que se encuentra en la Septuaginta, como hemos visto, que habla de lavarse, y luego usarla aquí como una metáfora para ser limpiado del pecado a través de la muerte de Cristo, bautizado en su muerte, la muerte de Jesús. No necesitas el bautismo en agua para hablar de estas cosas. Como he señalado en varios episodios, conectar esto con la salvación misma violaría la analogía del bautismo circuncisión. Además, si bien las imágenes parecen tener sentido, nuevamente, dadas ciertas presunciones, insistir en que la muerte, el entierro y lo que se entiende por la resurrección, el movimiento hacia arriba y hacia abajo, requiere una interpretación de inmersión. Todo ese enfoque va más allá de lo que se puede saber sobre el significado de la palabra. Lo que quiero decir aquí es que es solo una suposición o una conjetura que, baptizo, debe entenderse en términos del movimiento físico. Recuerde que los principales léxicos presentan evidencia de que baptizo significa sumergir en el agua, hundirse bajo el agua, o teñir en un fluido. La primera parte de esa definición concuerda bien con la idea del movimiento que impulsa el significado de la palabra. Pero, ¿qué hay acerca de teñir una tela en un fluido? Ahora los bautistas asumen, de nuevo, que el movimiento de sumergir una tela en el agua es lo importante. Pero, ¿y si la clave para el significado del término es el resultado de la inmersión, la unión de la tela y el tinte, en lugar del movimiento? Si el resultado es el propósito, entonces cualquier modo es permisible, si el significado del bautismo está asociado con una unión resultante. Como he señalado en episodios anteriores del podcast, mi opinión es que la unión aquí es la del receptor del bautismo unido a la comunidad creyente. Y así, a modo de conclusión, el hecho de que ambas posibilidades para baptizo, movimiento o resultado, verdaderamente existen, ambas son posibles, y no hay una forma concluyente de saber cuál fue el punto principal, y baptizo, en sí mismo es ambiguo. Todas estas cosas me llevan a decir que el modo simplemente no importa. Baptizo, en el Nuevo Testamento aparentemente no siempre significa inmersión, así que solo estamos con un problema no concluyente. No importa cuál sea el modo, sin embargo, el significado del bautismo que he defendido funciona, ser colocado en una comunidad creyente que posee y enseña la verdad del Evangelio y el Dios verdadero. Continuaremos un poco más en el próximo episodio de la Biblia al desnudo con algunos otros temas relacionados con el bautismo. Gracias por su atención.